Padre, gracias por venir. No faltaba más, pero ahora me doy cuenta que voy a tener que hacer a partir de mañana lo que hace Francisco, ¿no? Como hay elecciones, dice, a partir de ahora no reciba ningún político argentino para no aparecer en ninguna foto. Entonces, a partir de mañana no voy a ningún programa donde el conductor sea el candidato. Sea candidato, bueno. Pero vos sabés que nosotros nos conocemos de antes y la intención es, como siempre, acercar una palabra, digo, no autorizada por la profesión, sino autorizada porque te conozco, respecto de hoy la sociedad le pasan estas cosas que decía Carlos Cartavia, teme por su vida, y también está ausente quizás o dejado de el aferramiento que naturalmente siempre tuvo a la religiosidad. ¿Esto es así o no? Como siempre hay que matizar. Hay ciertos momentos en que sí, ciertos momentos en que no. Ahora, en lo religioso acá en la Argentina tenemos el fenómeno Francisco. Al tener este fenómeno, yo digo, hago la comparación, si en vez de ser Francisco hubiera sido un japonés, un papa japonés, ¿hubiera provocado esta misma situación en la Argentina? Probablemente no, porque hay una simbiosis, una simpatía, un acompañarse propio de la idiosincrasia. Vos estás escuchando hablar lo religioso en tu propio idioma, aunque no seas católico, pero vos escuchás al Papa hablar de Jesús y cualquier cristiano dice, yo hablaría igual, habla con mi idioma. Eso es cierto, en varias reuniones así que uno hace con el tema de lo social, se está hablando mucho, se está discutiendo, chicos, adolescentes incluso, gente que por ahí no va a la iglesia, pero están hablando justamente del Papa Francisco, pero están hablando de Jesús, están viendo si es verdadero lo que ocurre. Y esto tiene que ver con el fenómeno del Papa. Claro, eso es un momento especial y circunstancial en el sentido de los años que tengamos esta situación. Después vemos cómo sigue. De acá claro. Vos decís, la reforma en la iglesia, lo estructural, esto es un proceso lento. Sí, es lento. Francisco lo pensaba de entrada en 2 años, se había dicho, pero las últimas veces que habla dice, es más lento, vamos a tardar un poco más. Porque es una reforma de una institución que tiene tiene encimada muchos siglos, entonces hay que desprenderse de muchas cosas, y ese es complejo. O sea, pensemos que solo en un Estado que tiene 200 años como máximo, las reformas constitucionales son un esfuerzo tremendo. Cito a cualquier país, acá en el caso de Argentina hemos vivido algunas. ¿Te imaginas lo que es en una institución de este nivel, no? Sí, institución que estaba quebrada y que han descubierto. Yo en un principio creía que era un tema de milagro, pero no era un tema de milagro. Han descubierto una cantidad de dinero puestos en subcuentas que finalmente cuando las reunieron, ven que Roma está mejor de lo que pensaba. Que lo que ellos mismos pensaban. Sí, exactamente. ¿Y esto sí. ¿Qué tiene que ver? También con la corrupción. Tiene que ver con la corrupción y además Francisco se lo decía a un amigo mío que había estado con él cuando le preguntó, ¿y cuál fue el primer problema que te encontraste? No, dice yo, el primer problema que pensaba era la reforma. Y de golpe me encontré con el primer problema a resolver, era el tema económico. Y por eso lo encaró de esta manera tan drástica, ¿no? Uno de los temas también que llama la atención a nivel mundial es que este Papa se ha topado con temas que fueron tabú para la Iglesia o para papas que no lo hablaban. Temas de sexualidad, temas de la vida, del inicio de la vida, del aborto, y que el Papa lo habla naturalmente, incluso quiere llevarlo al debate, ¿no?, a la sociedad. Sí, en gran parte esto ya lo hacía cuando era arzobispo de Buenos Aires. En eso, lo que pasa es que es distinto estar acá que estar a nivel internacional y poder hacer que el debate se abra en todos los aspectos. Y doy un ejemplo para ver lo complejo que es esto de abrirse. Pensemos un dato, supongamos, los países occidentales tratan el tema en este momento de la homosexualidad, el matrimonio igualitario y otras situaciones. Eso entonces plantea situaciones en la propia iglesia cuando los dos papás del mismo sexo traen a bautizar al nene.
Claro. Acá se va a bautizar, por supuesto, pero el diálogo que se va a establecer va a ser diferente de cuando era más tradicional varón y mujer, el matrimonio. Este es un elemento a tener en cuenta. Pero otro elemento, mientras estamos discutiendo esto, los africanos dicen, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es la poligamia. El problema es la poligamia. ¿Qué hace un señor, un africano, que descubre a Jesús y se quiere bautizar? Y es polígamo. Claro. El matrimonio es un varón y una mujer. No podemos hacer un varón y 5 mujeres. No se puede. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué se le dice? Entonces, no tenés que acercarte a Jesús, y Jesús te agarraría a patadas si le decís así. Entonces, ¿cómo se resuelve? Esto para que veamos que la cosa es muy amplia y que en cada ambiente la idea que nosotros tenemos puede variar mucho, basta ir de una frontera a la otra, ¿no? Y no te digo nada de un continente a otro. Lo que O sea que el tema de la fidelidad es un tema cultural. ¿El tema? De la fidelidad, digamos, es un tema cultural. Esperá, puede ser, pero en la poligamia la fidelidad es a las 4 señoras. Si vos vas con una quinta, a las 4 te fajan, ¿eh? Ahí está. Claro, guarda, Claro. guarda. Se da siempre hay, es interesante que siempre la sexualidad tiene un cierto contexto que abarca lo cultural. Claro. El mismo tema del incesto, el matrimonio entre parientes. Hay países que aceptan, estoy hablando desde las culturas, aceptan el matrimonio entre tía y sobrino. Claro. O tío y sobrina, o entre primos, y otros que no, de ninguna manera. Si vos vas a una cultura italiana, los primos hermanos, más bien era tradicional que se solían casar. Los paraguayos de ninguna manera. Claro. Es tabú en este punto. Entonces va variando de acuerdo a la idiosincrasia y a la historia que trae ese país y ese pueblo. Claro, o sea, estos temas ahora se pueden hablar. Digamos, ¿qué ha hecho Francisco? La posibilidad de tirarlos arriba de la mesa y que se puedan discutir y hablar. Temas que antes eran exclusivamente para quienes se dedicaban a esos temas específicos. Tucho Fernández lo dice con claridad, es el arzobispo que más redacta cosas que le manda Francisco. Tucho Fernández le pregunta al periodista, pero entonces se abrió la caja de Pandora. Y Tucho dijo, sí, es preferible abrir la caja de Pandora a guardar todo debajo de la alfombra. Vos hiciste un artículo sobre los pastores del conurbano. ¿Qué es eso? Parte de un dato. Nosotros tenemos de los pastores de Navidad, del pesebre, una imagen muy romántica y muy basada en el Renacimiento. Los pastores son rubios, limpios, sin olor a nada, y claro, porque están tomados de la pintura del Renacimiento, y después cuando lo haces en las iglesias, las representaciones con los chicos, que traen una ovejita, que a veces un perrito chiquito aparece, todo muy romántico. Pero eso es la historia, eso es la situación. ¿Qué era un pastor? Plantearnos primero, ¿qué es un pastor en la Galilea del siglo I? Un pastor en la Galilea del siglo I es un señor que vive con las ovejas, por lo tanto no tiene olor a perfume francés. En segundo lugar, se sospechaba que siempre se quedaban con una oveja del vecino, entonces eran mal vistos, era muy mal visto, una profesión tan mal vista que tenían prohibido ser rabinos. No podían ser rabinos. Tampoco podían ser testigos en un juicio, porque era lo ninguneado total. Si había alguien en la periferia, era el pastor. Por eso, observemos qué detalle interesante. Los pastores son los primeros que van a ver a Jesús. Quiere decir que los más marginados son los primeros. Y son ellos los que anuncian, nació esto que dicen que es el Mesías. Entonces, estamos partiendo de aquellos que son dejados de lado en la sociedad. Un día viendo yo pasar el José León Suárez, el carrito con el cartonero que iba a buscar, y estaba paseando un poquito y llevaba los 2 o 3 pibitos con él, que lo acompañaba, dije, pero si Jesús naciera en un suburbio de José León Suárez, en un barrio llamado el barrio de Belén,
los ángeles que tienen que anunciar el nacimiento, ¿a dónde irían? ¿Iban a ir a la intendencia? ¿A la que vos aspirás? No, iban a ir a los cartoneros, me imaginé yo. Podían ser los cartoneros, pero tomo la imagen del cartonero, ¿por qué? Porque el cartonero, por más que es muy honesto en su profesión, siempre es sospechado de que por ahí se ve un bronce, se lo queda, que por ahí se va a una manifestación si le dan un choripán, tiene una imagen muy negativa. Entonces, si los ángeles de Belén le anuncian a los cartoneros y los cartoneros les dicen entre sí, vamos a ver a Belén, a ver ese nene que nació, lo descubren y después empiezan a anunciar, miren que nació el esperado, ¿quiénes lo van a aceptar? Ese anuncio. Claro. Lo van a aceptar las personas que tengan el mismo la misma condición. Que aceptaron en Belén el anuncio de los pastores ninguneados de Belén y que hoy son los cartoneros ninguneados del conurbano. Esos son los pastores de hoy. Esos son los pastores de hoy. Mirá qué profundo. Tenemos mensajes, padre, de los televidentes, como el caso de Lidia, que es de la Iglesia de la Merced, felicita al padre y felicidades. Liliana de Palomar, excelente programa, quiere que el año que viene se haga el programa de nuevo y muchas felicidades. Y Agustiniano de Villa Bosch, a Dios, es una frase que nos deja, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y dejen de dar vueltas. Deja de dar vueltas. Claro, es correcta la frase, pero atención, porque ¿cuándo ocurre esta frase? Ubiquémosla porque pasa lo mismo con los pastores. A ver, ¿qué pasa? A Jesús le preguntan si es lícito pagar el impuesto al César. Atención, no pregunta si es lícito evadir el impuesto, no es un problema con la FIP, es un problema de que el César es el emperador, y el emperador que está oprimiendo porque ha hecho de Palestina una colonia. Entonces le preguntan, ¿es lícito pagarle al opresor el impuesto? Hay que entenderlo así. Claro. Si Jesús contesta, sí, es lícito, se convierte en un aliado, socio del poder. El pueblo que está oprimido por el pago va a decir, este es uno más de los que está con el poder. Puede contestar que no. Claro. Fenómeno, entonces lo denunciamos por subversivo. Claro. De las dos maneras. Entonces, el que contesta, él dice, denme una moneda con la que ustedes pagan el impuesto. Le dan la moneda, que es un denario, y le dice, ¿de quién es esta moneda? El texto dice, ¿de quién es esta moneda y esta inscripción? Entonces le contestan del César. Entonces Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así interpretado parece que hay que decir, por un lado está la religión y por otro lado está lo político. Agustiniano. Sí. Por un lado está la religión, por otro lado lo político. Pero no es esa la respuesta. Jesús no se hace ese planteo porque dijo una pregunta, la pregunta tiene un matiz. Dice, díganme de quién es esta imagen y esta inscripción. Cuando contestan el César es porque cuando escribieron, todo el mundo sabía que en un denario, como yo le preguntara del dólar, ¿de quién es esta inscripción? En Good We Trust. ¿De qué? Ellos entendían enseguida cuál es la inscripción. Por suerte todavía hay muchos denarios que andan por ahí dando vueltas, que tienen los coleccionistas, y la frase dice, César el Divino. Claro. Entonces, está diciendo, ¿ustedes quieren hacer divino al César? No, pero miren que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y no hay nada que no sea de Dios. Porque el mismo César no es divino, también el César es de Dios. Por eso hay que darle al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber venido y creo que ha quedado más que satisfecha la respuesta de Eduardo para el televidente que nos llamó. Puede que sí, puede que no, pero de todas maneras, para todos, anticipado, feliz Navidad.